Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente entre ustedes en una emisión más de Nueva Vida en Casa. Estamos la 10ª semana nuevamente juntos y estamos muy contentos de que nos recibas. Estamos muy felices de poder verte, aunque sea a través de este medio. Y vamos a comenzar el día de hoy con lo que Dios tiene para nosotros en Nueva Vida en Casa. Sé bienvenido y si hay alguien ahí contigo, dale la bienvenida. Qué bueno que me acompañas, dile, qué bueno que estás aquí. Si eres alguien que por primera vez nos contacta, te queremos animar a que nos empieces a seguir, que busques el canal de YouTube de Nueva Vida y que puedas escuchar todas las conferencias de esta serie que le hemos denominado Nueva Vida en Casa durante un periodo de tiempo que estaremos guardados, cuidándonos, pero aprendiendo juntos. Vamos a iniciar el día de hoy. Comenzamos. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a aprender el día de hoy un tema, creo, muy interesante que tiene por nombre la reserva del justo. Vamos a ver cuál es esa reserva que Dios tiene destinada para las personas justas. Y bueno, pues para iniciar necesito aprender y entender lo que Dios dice en su palabra, como siempre, poner una base sobre la enseñanza del día de hoy. Y la base es la siguiente, es el Salmo 37, el versículo 25. Esta es la nueva versión internacional, la traducción o la versión que estamos estudiando el día de hoy, o estaremos estudiando en partes, y dice así: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen. Hoy vamos a hablar sobre la reserva del justo, como mencionamos hace un momento, que acabamos de leer hace un momento. A lo mejor alguien va a decir, yo no soy viejo. ¿Sí? Si tú dices, yo no soy viejo, bueno, no eres viejo, no estás viejita, si eres mujer. Aquí el punto no es que tú estés así, aquí es la expresión que hace el salmista sobre una promesa de parte de Dios. Y qué bendición es poder tener las promesas de Dios cerca de nosotros, conocer las promesas de Dios. Es algo que creo que es muy valioso y es algo que tenemos acceso, tú y yo. Y hoy estamos estudiando una promesa de parte de Dios. Dios promete en su palabra no dejarnos solos, no abandonarnos, no dejarnos desamparados. ¿Sí? Y Dios promete proveer para nosotros, que habrá una provisión, que habrá una reserva. ¿Sí? Es como cuando hablamos, ¿no?, de que tenemos reservas en nuestras alacenas, ¿no? Tenemos algo que por cualquier circunstancia nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Y hay reservas de parte de Dios para que en este tiempo tú y yo salgamos adelante. Y pues hoy estamos aprendiendo, y bueno, hemos estado aprendiendo últimamente mucho sobre esta necesidad de la reserva de Dios o de la provisión de Dios. Y es importante entender un poco cómo funcionan esas reservas o cómo funcionan esa manera a través de la cual Dios promete algo y que eso pueda llegar a nuestras vidas. Muchos toman la palabra de Dios de una manera a lo mejor no muy correcta en cierto sentido, porque toman la palabra como si las palabras fueran palabras mágicas, ¿no? Así como aquellas historias de aquellas palabras mágicas que alguien decía, abracadabra, y algo aparecía, ¿no? O había un mago cuando yo era niño que decía chim, pum, pan, tortillas y papas, ¿verdad? Y algo aparecía. Y entonces son palabras mágicas, ¿no? Y algunas personas piensan que la palabra de Dios son palabras mágicas, lo que le denominan en otras culturas mantras, ¿sí? Que son palabras que solamente en sí encierran poder. Y aunque es cierto que la palabra está llena de poder, la palabra de Dios tiene
generalmente hablando de las promesas de Dios, tiene una manera a través de la cual esa palabra se pueda cumplir efectivamente. O sea, la palabra sola no produce grandes cambios en la vida de alguien solamente porque está ahí. ¿Sí? Como les digo, no son palabras mágicas, tienen un trasfondo generalmente, tienen un poder espiritual. Y entonces necesitamos entender esto para poder acceder a las promesas de Dios. Si tú quieres acceder a las promesas, a las reservas de Dios, necesitas entender cómo funciona, ¿sí?, el reino de Dios, cómo funciona la mano de Dios, para que eso pueda llegar a tu vida. Y no vaya a ser que tú digas, es que yo estoy, pues puse la palabra, la puse en un marco, ¿verdad?, en mi casa, y no se está cumpliendo. O todos los días la digo, pero no se está cumpliendo. Bueno, no estoy diciendo que no las digas. De hecho, yo recomiendo a la gente que la palabra de Dios la puedan escribir, la puedan poner en lugares visibles. El jueves que tuvimos reunión de oración, hablábamos de eso, de tomar una porción de la Biblia y ponerla en un lugar visible y estarla leyendo, estarla meditando, estar creyendo sobre eso. Pero necesitamos entender que no es una mantra. No es una palabra mágica, es una palabra aún más poderosa, pero tenemos que entender cómo funciona lo que le llamamos en otros aspectos la ley de la causa y el efecto también, por decirlo así, o para darle una explicación un poquito más coloquial, o otras personas le llaman la ley de la retribución, ¿sí? Y estas leyes, en resumen, enseñan que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces, este salmo, el salmo que acabamos de leer, y lo podemos ver nuevamente en este momento, aquí, dice este salmo, he sido joven, viejo, esto es David, cuando ya está en sus años de vejez, hace esta reflexión, y aquí es donde viene la promesa. Nunca he visto justos en la miseria, ni sus hijos que mendiguen pan. Aquí hay algo bien interesante. Vamos a ir desglosando poco a poco la promesa, vamos a ir viendo la condición, y todo esto nos va a servir para poder aprender el día de hoy. La versión Reina Valera, que es una versión más, yo digo, pues, con mucha gente esta versión, ¿sí?, que no habrá un justo ni su descendencia mendigando pan. A tratar de entender es lo que David nos está explicando o nos está expresando, la promesa que viene de parte de Dios. Y ahora vamos a tratar de entender cómo funciona. Aquí hay un efecto. El efecto, o por decirlo de alguna manera, la promesa, ¿sí?, la promesa es que no habrá miseria, ¿sí?, en tu vida, ni en la vida de tus hijos, de tu descendencia, de tu simiente, de tu semilla, como dice en otras traducciones. Esa es la promesa, o ese es el efecto, ¿sí? El efecto es que no habrá miseria. Y realmente hoy necesitamos confiar y creer en esa promesa, que no va a haber miseria ni en tu vida ni en mi vida. Pero para que esa promesa que creemos y queremos que esté en nuestras vidas y en nuestras familias se haga una realidad, necesitamos encontrar en esta porción la causa, o como dijeran en otras personas, la condición, ¿sí?, la condición de la bendición. En este caso sería la causa, efecto. ¿Cuál es la causa? ¿O cuál es la condición? La condición está aparentemente escondida en medio de esta porción. Y la condición es ser justo. Es en medio de esta porción bíblica. La condición es ser justo. Y qué importante es entender este principio y que podamos comprender juntos qué es, para empezar, qué es ser justo. Y eso es lo que vamos a intentar ver y explicar en este momento y durante toda la enseñanza del día de hoy. Ahora, ¿quién es justo?
Vamos a tratar de explicar este concepto. ¿Quién es justo? O sea, ¿entiendes todo el concepto de justo? Yo sé que muchos tal vez lo hemos dicho, pero tal vez no lo hemos entendido en la profundidad. Ahora, recuerda, esto es la causa. Esto es importante entender, porque todo lo demás no va a venir a tu vida, ni a mi vida, ni a mi familia, si no lo entiendo. La concordancia Strong, que es una concordancia que se usa mucho para estudiar los originales griegos y hebreos en los cuales fue escrito la Biblia, dice, bueno, nos guía y nos da un poquito de apoyo en esto, en el diccionario, que la palabra justo es la palabra, como podrás ver ahí, no sé, tal vez no la voy a decir correctamente en el hebreo, pero es algo así como tzaddik. Y tzaddik significa derecho, justo o recto. Eso es lo que significa de manera a lo mejor literal, por decirlo así. Ahora, ¿qué es esto? Esto es algo, ya explicando un poco más específicamente, esto es una persona justa, es alguien que vive la palabra en cada uno de sus pasos del diario vivir. Y ya la cosa se empieza a poner un poquito interesante o a lo mejor preocupante, ¿verdad? Porque una persona justa es alguien que vive la palabra de Dios en su diario vivir. ¿Quieres las promesas de Dios? ¿Quieres la promesa que hoy estamos estudiando? Es momento que empecemos a vivir la palabra cada día. También la palabra justo habla de una persona que es inocente delante de Dios, ¿sí? Que no hay nada que lo acuse. Y para adquirir esa condición de justicia, eso solamente viene a través de haber recibido a Jesús en su corazón una persona, de haberle invitado a su vida, de empezar a tener una relación con Dios, de haberle pedido perdón, y eso ha traído a esa persona, una persona que reconoce sus fallas, que pide perdón de sus pecados, que invita a Jesús a su vida, lo coloca a esa persona en una condición de que no hay nada que lo acusa, no hay nadie que lo acusa. Tú y yo podemos estar en esa condición. Esa es una gran bendición también, y es una gran promesa. Si tú y yo hoy nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, reconozco que he fallado, quiero invitarte a mi vida, toma control de mi vida, perdóname, y tú te arrepientes de tus fallas, la justicia de Dios viene hacia ti, y tú en ese momento, delante de Dios, no hay nadie que te puede acusar. Interesante, y qué bendición tiene el hombre justo. El hombre justo también, por lo tanto, es una persona que obviamente ya está delante de Dios en manera correcta, pero ahora también es una persona que en su carácter se va a ver un fruto, ¿sí? O sea, va a haber características especiales, específicas, que ahorita vamos a ver un poco, que le muestran que es una persona diferente a través de un Dios que lo hace justo. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco estas partes, estas características, las características del justo, y yo te quiero animar a que conforme lo vayamos viendo, vayamos tratando de entender si tú y yo tenemos parte de estas características, y si no tenemos parte de estas características, yo te quiero animar, no te desanimes, yo te quiero animar a que no te desanimes y que empieces a trabajar en tu vida, porque Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer justa, y lo puedes ser con la ayuda de Dios, definitivamente. Vamos a ver un poco de esas características del justo. Característica número 1. Dice ahí, el justo es, ¿cómo dice? Generoso. Primer punto. Vamos a empezar a aprender las características del justo. Y esta primera característica es que es una persona generosa. Quiere decir que es una persona que ha entendido este principio de causa y efecto. Es una persona que siembra en los demás. La semana pasada, si estuviste con nosotros siguiendo la transmisión, muy seguramente aprendiste algo, ¿verdad?, sobre esa importancia de ser generoso hacia otros. Cómo se libera
el poder de Dios hacia tu vida cuando tú eres generoso. Vivimos en una cultura y recibir, pero Dios quiere que tú aprendas a dar. Y el justo es una persona generosa, es una persona que da. ¿Sí? Es una persona que es un buen administrador, pero es una persona que ha aprendido a dar. Y yo sé que muchos de nosotros no sabemos dar. Tenemos un problemita por aquí, nos dicen vulgarmente, nos duele el codo, ¿sí? Y se habla mucho de que eso es solamente algo que pasa en una cierta región del país, pero déjame decirte que no. No es una característica de personas de una región del país, es una característica del corazón de muchos seres humanos. Somos un poquito tacaños. No somos buenos administradores. No comparemos o no emparejemos el ser administrado a ser tacaño. A ser solamente alguien que solamente está viendo en lo suyo propio, como les llaman, ser avaro. Se oye fuerte, no es algo que nos gusta escuchar, pero la palabra de Dios quiere transformar nuestras vidas. Y si en nuestro corazón hay tintes de avaricia, yo creo que es momento de empezar a alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Dios es un Dios generoso y quiere que sus hijos sean generosos. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto a ti y a mí dar a otras personas? Porque hay cosas en nuestro corazón que todavía no han sido transformadas y por eso estamos aquí. Pero si tú quieres ser como Dios, como tu Padre, y si tú quieres liberar esas promesas de Dios para tu vida y para la de tu descendencia, tienes que aprender a ser generoso, tienes que aprender a dar a los demás. Y darnos, solamente estamos hablando de tiempo, dar estamos hablando de trabajo, dar estamos hablando no solamente es dinero, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo. Es prestar tu oído, es escuchar a alguien, es ayudar al necesitado. Y eso es algo que necesitamos que cambie en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios quiere que sus hijos sean generosos. Y para que haya este desarrollo de las promesas de Dios y que las personas puedan recibir, tiene que haber gente que dé. Y entonces es algo que tenemos que entender. ¿Cómo va a ser un justo apoyado en algún momento de necesidad si nadie está dispuesto a dar? ¿Va a llegar del cielo? No, Dios va a usar a los hombres. ¿Y Dios a quién quiere usar? A los mismos hombres justos. Y si tú quieres un día tener esa seguridad de que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida y que cuando haya necesidad Dios va a suplir tu necesidad, porque la promesa de Dios que ya vimos se va a cumplir si lo crees y si eres justo, definitivamente tú tienes que empezar a aprender a dar al necesitado. Cuando veas a alguien que está en necesidad, no solamente lo veas o no solamente te conmuevas, porque somos muy de corazón de pollo, ¿verdad? Ay, pobrecita persona, ay, vamos a orar. Y somos bien espirituales. Cuando Dios quiere que seamos espirituales, pero también que seamos de una fe práctica y que seamos justos. Y el justo es una persona que da. ¿De dónde saco esto? De la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios. Proverbios 21-26, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: a los justos les encanta dar. Ay, yo creo que aquí empezamos mal, ¿verdad? Porque si a ti no te gusta dar, pues creo que no eres muy justo. El que es justo le gusta dar. ¿Sí? Y es que realmente no hay nada comparado con lo que se siente cuando tú das. Cuando tú aprendes a dar y tú ves todo lo que se desata cuando tú das. Todas las sonrisas, toda la fe. Porque hay gente que cree gracias a cuando esta promesa se cumple, cuando una persona da,
al necesitado, personas que pueden creer que Dios existe. Y por eso es importante entender, a los justos les encanta dar, dice la palabra de Dios. Y si a ti no te gusta dar, empiézalo a hacer. A lo mejor hay cosas que no te gustaban antes y las empezaste a hacer y después te gustaron. Yo me acuerdo cuando mi hija practicaba charrería, a mí no me gustaba eso, de hecho me daba mucho miedo, mucho temor ver a mi hija montada en ese caballo, ¿verdad? Y haciendo las rutinas, lo que hacía mi hija. Mi hija fue escaramuza charra por muchos años y la verdad, les soy sincero, yo no entendía eso. No entendía el juego, no entendía el deporte, me aburría, no me gustaba. Y yo no quería muy bien ir, hasta que en algún momento mi hija, mi esposa me hicieron ver que mi actitud no era la correcta. Porque yo egoístamente solamente estaba queriendo hacer lo que a mí me gustaba, y como eso no me gustaba a mí, entonces yo me estaba alejando. Entonces, después de algunos métodos a través de los cuales tanto mi esposa como mi hija me hicieron entrar en razón, empecé a probar y a ver y a observar y a practicar, no la charrería, pero sí el ver lo que hacía mi hija. Y les soy sincero, llegó un momento que me llegó a encantar eso. Me divertía, le entendía. Obviamente no soy para nada un experto ni nada, pero puedo entender muchísimo de ese deporte y lo llegué a amar, por decirlo así. Me llegó a gustar. Y me gustaba cuando mi hija participaba, obviamente, y me gustaba ver todo eso. ¿Cómo logró ese gusto llegar a mi vida? A través de la práctica. ¿Quieres tú que te empiece a gustar dar? Empieza a dar. Empieza a dar un poco de ti, un poco de tiempo, un poco de tus finanzas. Y vas a ver cómo conforme empieces a dar y a dar y a dar y a dar, te va a llegar a gustar. Y entonces le vas a decir, Dios, dame más, pero no va a ser para ti, va a ser para dar, porque eres un hombre justo. Otra porción que nos habla sobre esto es también otro proverbio. Y dice Proverbios 29:7, los justos se preocupan por los derechos del pobre. ¿Qué significa esto? Significa que los justos se preocupan por el derecho del pobre. No es que están preocupados, no, es que están haciendo algo por las personas pobres. Y hay gente pobre cerca de tu casa. La semana pasada hablamos mucho. Ahora mi pregunta es, ¿hiciste algo con lo que aprendiste la semana pasada o solamente dijiste, qué bonito? Y si no hiciste nada por una persona pobre o que está en más necesidad, déjame decir, de nada sirvió la enseñanza de la semana pasada, y por eso hoy Dios te vuelve a decir, necesitas empezar a ser justo. Te estás perdiendo de una fiesta por no ser justo. Te estás perdiendo de las bendiciones y vas a perder, y tu familia va a perder la bendición, la reserva de Dios. Se la van a perder todos por no practicar el dar, el ser generoso hacia las personas en necesidad. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces ya vimos el primer punto, ¿no? Y este punto sobre el ser justos. Ahora vamos a ver otro punto, otra característica más, ya los voy a soltar tantito en esto, pero vamos a ir aprendiendo más. Ahora, el justo, dice este punto, es alguien enseñable. ¡Qué cosa tan bonita! ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos enseñen? Muchos de nosotros no somos enseñables. Muchos de nosotros, así como muchos de nosotros no somos generosos, muchos de nosotros no somos enseñables. No nos gusta aprender. No nos gusta salir de nuestra zona de confort. Es que yo no sé eso.
Y yo generalmente soy muy insistente y le llamo la atención a la gente con la que trabajamos muy cercanamente y les digo, no digas, no sé algo, aprende, búscale, busca apoyo y yo soy muy incisivo en este punto. ¿Sí? Y hay gente que no les gusta que les enseñen. Creen que saben todo, o a lo mejor no es que crean que saben todo, porque yo creo que no hay nadie que sepa todo, pero sí hay muchos que no les gusta que les digan las cosas, que les enseñen algo, y que alguien intente enseñarte algo en tu vida. Eso es algo que necesitamos empezar a trabajar, porque eso es una característica de una persona justa y una persona humilde, ¿sí? Reconocer que no sabemos todo y dejarnos enseñar y decir, bueno, no lo sé, explícame, enséñame. Ahorita con estas cuestiones de la tecnología, es una causa muy común. Personas que dicen, es que yo no le sé a esto de la tecnología. ¿Y es un problema? No, no es un problema. El problema es que no quieres que te enseñen, que no quieres aprender. Es que yo no le sé a esto. Pues no, está bien. Qué bueno que lo reconozcas que no sabes. Ahora, aprende. Claro que puedes. Yo estoy muy encantado viendo a gente mayor de edad que han aprendido ya un poco a ver ahorita las cuestiones tenemos reuniones a través de una plataforma que se llama Zoom y ya vemos a la gente que entra en la reunión de Zoom y veo los ojos y la sonrisa. Ya pude, me dicen, ya pude. Okay. ¿Y cuál era el problema? Que no querían algunos. Les daba temor. Y algunos, por no reconocer su temor, prefieren no aprender. Y cuando tú prefieres no aprender, sigues en tu ignorancia, pero déjame decirte algo, no eres una persona justa entonces. El que es justo está en un constante aprendizaje, porque tú y yo estamos en un camino nuevo. El camino de las cosas de Dios es un camino en el cual requiere un corazón enseñable. Una persona no puede ser un discípulo de Jesús si no tiene un corazón enseñable, porque estamos aprendiendo y aprendemos cada día. Cada día tú y yo vamos a aprender algo si estamos en una condición de un corazón enseñable. ¿Es ese tu corazón? ¿O eres una persona que no te gusta que te enseñen? Y si no te gusta aprender, déjame decirte, no eres justo. Porque un justo tiene un corazón dispuesto a que le enseñen. Y está siempre en la búsqueda del aprendizaje. Esto es algo que yo he tratado de llevar a mi vida. Yo constantemente estoy tratando de aprender cosas nuevas. Y trato de aprender cosas de tecnología, y trato de aprender cosas de lo que es la palabra de Dios, y de las relaciones familiares, y con mis hijos, y con mi esposa, y con quien tenga que aprender a mejorar mis relaciones. Eso lo estoy tratando de hacer cada día. Yo he creído en que Dios nos justifica, y en que Dios nos quiere hacer más sabios. Y para eso necesitamos ser enseñables. Proverbios 9:9 dice, enseña a los justos y aprenderán más. Aprenderán aún más. Pero qué difícil es, por otro lado, tratar de enseñar, discipular, tratar de darle una nueva visión a una persona que no quiere ser enseñada, que piensa que está bien en todo. Es triste. Y si tú eres alguien así, y yo sé que aquí probablemente alguien así nos está escuchando, y si tú eres una persona que no te gusta, que cuando tu esposa te dice algo, te enojas, déjame decirte, no estás actuando como un hombre justo. Si tu esposo te comenta algo, de manera adecuada, por cierto, no te trata de maltratar, pero cuando un esposo o una esposa ayudan o tratan de enseñar algo a su esposo o a su esposa, si a ti no te gusta eso, déjame decirte, estás actuando como una persona injusta.
poco enseñable y no vas a aprender. Y aparte de que vas a seguir sin aprender, no estás mostrando característica de una persona justa. Tú y yo necesitamos, para que las bendiciones, para que la reserva de Dios venga a nuestras vidas, necesitamos ser justos. Y para eso necesitamos ser generosos y ser enseñables. Pero también necesitamos algo más. Vamos a ver el tercer punto. El justo es alguien que no se rinde. El justo es alguien que no se rinde. El justo es una persona constante, perseverante, que va a pasar por momentos difíciles. O sea, todos estamos pasando por momentos difíciles. En ocasiones van a ser los pensamientos, en ocasiones van a ser las emociones las que nos van a traicionar, ¿sí? Y las que nos van a hacer que tomemos a lo mejor decisiones que no sean correctas, que nos van a llevar a tener consecuencias en nuestra vida, porque cuando tomamos decisiones incorrectas, recordemos la ley de la causa y el efecto, va a haber consecuencias. Pero, si tú eres una persona justa, te vas a equivocar, ¿sí? Pero te vas a levantar, no te vas a rendir. Vas a hacer a un lado el orgullo, vas a pedir ayuda cuando la requieras, porque una persona justa pide ayuda, una persona justa pide apoyo en su matrimonio. Y si tu matrimonio hoy está en un momento de dificultad, en un momento de crisis, lo más fácil es botar el matrimonio. Lo más fácil es irte de tu casa. Me voy con mi mamá. Si yo les contara las veces que he regresado a personas a casa de su esposo, de su esposa, después de un berrinche o de un pleito, a lo mejor justificado el problema, la molestia, pero tengo tantas historias, obviamente no puedo decirlas específicamente, pero he conocido mucha gente, algunos hasta, en alguna ocasión hasta me llegaron con la maleta aquí a casa, aquí a la casa, y aquí los sentamos y hablamos con esa persona y la regresamos a su casa. Váyase a su casa. Y ahí está ahorita todavía esa persona en su casa con su esposo. Aprendieron algo. Fueron enseñables. Pero lo que me lleva a este punto es decir, fueron personas que no se rindieron. Escucharon la voz de Dios y no se rindieron. No te rindas en tu matrimonio. Si algo no está funcionando, no te rindas. Si algo no está caminando, no te rindas. Si algo en tu vida te has equivocado, y es que en el caminar de Dios nos equivocamos muchas veces. Antes de vivir vidas rectas, todo lo justo que debiéramos, nos vamos a equivocar. Pero el justo no es alguien que no se equivoca. El justo es alguien que aunque se equivoca, sigue adelante. Lo dice la palabra. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. No sé si algo esté fallando en tu vida, en tu matrimonio, pero lo que sí te puedo decir es que no te rindas. No te rindas en tu vida. Si intentaste algo, no te rindas, vuélvelo a intentar. Si algo está fallando, vuélvelo a intentar. Continúa. Una persona justa no se rinde, no renuncia, porque esa es otra.
También les podría contar muchas historias de personas que me han llegado y me han dicho, pastor, tengo esta situación, este problema en mi trabajo, voy a renunciar. ¿Y sabes qué le he dicho a todos estos hombres y mujeres que quieren renunciar? ¿Qué crees que les voy a decir? ¿Lo que yo creo? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice, no te rindas, no renuncies. Que te corran, si te van a correr, te van a tener que indemnizar. Pero si tú renuncias, pierdes todo. Sí conocemos ese concepto laboral. Si una persona renuncia, pierde todos sus derechos. Pero si a una persona la corren, le tienen que dar una indemnización. Y mucha gente pierde sus derechos por renunciar. Y yo diría, mucha gente está perdiendo la reserva de Dios por renunciar. No renuncies. Dios no te va a despedir. Pero tú tienes que permanecer firme y no rendirte. Siguiente punto. Una persona justa. Características de una persona justa. Yo sé que aquí ya se puso más complicado el asunto. El justo es alguien que no miente. El justo es alguien que no miente. Y a lo mejor, pues esto nos va a desanimar. Tal vez esta característica sea una característica que nos va a desanimar. Porque todos hemos dicho mentiras. Todos decimos mentiras. Parte de la naturaleza humana. Muchas veces es la mentira. Y aquí Dios no es que está buscando personas completamente perfectas. No. Tal vez mentiste, tal vez sigues mintiendo. Te cuesta decir la verdad. Aquí el punto, y tenemos que comprender, es que cuando Dios nos dice que el justo es alguien que no miente, es alguien que no practica la mentira. O sea, no es lo mismo que tú seas una persona que te gusta el fútbol a que practiques el fútbol. Te puede gustar el deporte, pero si no sabes ni siquiera pegarle a la pelota, o sea, no es algo no es parte de tu vida. Solamente lo ves. La mentira es algo que ocurre en este mundo. Y no la estoy justificando, nunca la justificaré. Pero Dios lo que nos quiere enseñar es que la mentira no es buena. De hecho, está dentro de los mandamientos de Dios. Pero también lo que es preocupante es practicar la mentira. Que mintamos para todo. Que mintamos en el trabajo, que mintamos en la casa, que mintamos a los hijos, que mintamos a nuestros impuestos, que mintamos a todo. Ese es el problema. Que nos volvamos practicantes de la mentira. No alguien que por alguna razón injustificada tal vez, o tal vez la creemos justificar, mentimos en algún momento. O como decimos una mentira blanca. A veces podemos hasta mentir cuando le decimos a alguien qué bien te ves, cuando a lo mejor no se ve bien. ¿Sí? O que, ay, mira qué guapo, y a lo mejor no es guapo. ¿Sí? Eso puede ser una mentira. ¿Sí? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del practicar mentira. No ser honestos.
Y definitivamente la verdad es importante en nuestras vidas. ¿Sí? Hablarla y vivirla. Y si la gente te ve como una persona mentirosa, la gente va a dejar de confiar en ti. Tus hijos van a dejar de confiar en ti, porque les has prometido cosas y no les has cumplido. Es más, hasta los castigos, si los prometes, cúmplelos. Porque por eso los hijos a veces hacen lo que quieren, porque ven que los papás prometen pero no cumplen. Amenazan con que van a llamarles la atención. Amenazan, pero nunca lo hacen nada. Entonces los hijos ya le tienen la medida tomada a papá, a mamá, porque no cumplen sus palabras, ni para bien ni para mal. Y una persona que miente es una persona que no es íntegra. Es importante entender la diferencia entre una persona íntegra y una persona, pudiéramos decir, honesta. Tengo una anécdota muy rápida. Cuenta una historia que en una ocasión estaba una persona en un restaurante y se retiran. Están en un restaurante y los vecinos de la mesa se retiran, y cuando se retiran dejan una bolsa. Entonces este hombre se da cuenta, ya se habían ido las personas, viene, agarra la bolsa, la ve y la entrega al dueño de la tienda. El dueño de la tienda la ve y buscan dentro de la bolsa y ven que hay dinero, y hay mucho dinero. Entonces el dueño de la tienda se queda así, voltea a verlo y le dice, oye, ¿pero no viste que traía dinero? Y dice, sí, me pareció ver, pero no, o sea, te la quiero entregar, no es mío. Entonces el dueño de la tienda se queda así como que, pues sorprendido, ¿verdad?, por la honestidad de este hombre. Y le dice, ¿sabes qué? No, qué increíble, qué honesto, y lo empieza a alabar, y aquel hombre le dice, no te preocupes, no, déjame, voy a hablarle al noticiero, porque esto hay que documentarlo, hoy vivimos una crisis de valores en nuestra sociedad, la gente tiene que saber que existe todavía gente honesta. Y le dice, no es necesario, no, ¿cómo de que no? Tengo un amigo que es periodista, ahorita lo llamo. Y aquel hombre vio que era tan insistente, el dueño de la tienda, que le dice, ¿sabes qué? No lo hagas, por favor. Te lo quiero pedir, no lo hagas. Porque la persona con la que estoy en este momento comiendo no es mi esposa. Y el dueño de la tienda se quedó así como que, sorprendido. Se sorprendió por la honestidad. Pero lo que él aprendió ese día, y muchos vamos a aprender, es que tú puedes ser honesto y no puedes ser íntegro. Porque tal vez tú eres honesto delante de la gente, pero cuando nadie te ve, estás haciendo cosas que no son íntegras, verdaderas. Y Dios dice que el justo es alguien íntegro, es alguien que le es fiel a su esposo, es alguien que le es fiel a su esposa, es alguien que se comporta adecuadamente en su trabajo, es alguien que no hace cosas incorrectas, no practica mentira. Eso es un justo. Dios quiere que tú y yo seamos. Los justos odian las mentiras. Que llegue el punto en el cual tú odies mentir. Que te cueste tanto que no lo hagas. Que lo odies y que lo odies tanto que no lo hagas. Eso es lo que Dios quiere que haya en tu vida y en mi vida. Y por último, la última característica dice que el justo vive por fe. El justo vive por fe. Y lo dice Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fe. Una persona justa vive en lo que cree. Por eso hablábamos acerca de que una persona justa vive la palabra. Es que una persona no puede ser justa y no vivir lo que está. Si tú crees en un Dios de verdad, tienes que practicar la verdad. Si tú crees en un Dios generoso, tienes que ser generoso. Si tú crees en un Dios perdonador, debes de perdonar. Y todo hemos estado hablando hoy, todos estos puntos que hemos estado hablando hoy. Si tú crees en un Dios que no se rinde, tú no te rindas.
Y aunque nosotros y nadie de nosotros le podemos enseñar algo a Dios, Dios quiere que tú seas una persona enseñable, que te dejes guiar por Él. El justo solamente puede vivir por fe. Y vivir por fe no significa que no trabajemos, no. Significa que confiamos en Dios. Significa que entendemos que estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, que le creemos a Dios, que confiamos en Dios. Esa es la esencia de la fe. Y nuestros pensamientos, si somos personas justas, están centrados en los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Eso es vivir por fe. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y Dios lo quiere, pero no solamente lo quiere porque quiere que portemos bien, sino porque Dios quiere darnos de su reserva, o de su beneficio. Y hay un beneficio en ser justos. Veamos los beneficios de ser justos, la reserva de ser justo. Y como lo pudimos ver al principio, hay una promesa de parte de Dios. Hay un efecto de parte de Dios. Dios quiere que el justo confíe y que tenga la plena certeza que no está desamparado y que nunca va a estar desamparado. Los justos no van a vivir en la miseria. Si tú eres una persona justa, si tú empiezas a vivir todo lo que hemos estado hablando, ten la plena seguridad de que nunca vas a estar en la miseria. Dios no dice mentiras. Por eso a Dios no le gusta que tú y yo digamos mentiras, porque Él no miente, porque Él cuando dice algo lo cumple. Y Dios quiere cumplir sus promesas en ti y en tu familia y en tu descendencia. Pero para eso tú tienes que empezar a comportarte como justo. Una persona desamparada es una persona que ha sido abandonada, desechada. Y Dios no desecha a nadie. Dios no abandona a nadie. Las personas que muchas veces se encuentran abandonadas es porque le han dado la espalda a Dios. No han podido confiar en Dios. No han querido confiar y creer en Dios. Pero cuando el hombre justo se encuentra con Dios, cuando el hombre se encuentra con Dios, ese hombre puede tener la seguridad de que nunca va a estar desamparado, ya que está bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, y tomará decisiones, y como justo va a ser cuidado. Y aquí es lo que Dios nos quiere animar a entender más sobre la justicia, la importancia de ser justo. Isaías 26:7 dice: el camino de los justos es recto. Tú, Señor, haces llano el camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que Dios va a hacer más fáciles las cosas. Va a eliminar problemas. El justo va a encontrar dificultades, pero tiene a Dios a su favor. Tú vas a tener a Dios a tu favor. Tú tienes la oportunidad de que Dios esté en tu equipo. Imagínate, Dios está en tu equipo. Y si tú estás en el equipo de Dios o Dios está en tu equipo, no vas a perder nunca. Estás en el mejor equipo. Pero necesitas ser justo. Los ojos del Señor están sobre justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Salmo 34:15 y el 17 dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Nos habla, esta porción que acabamos de ver, nos habla acerca de la oración. ¿Cómo funciona la oración para el justo? Y dice la Escritura: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos. ¿Quieres tener la seguridad de que tu oración tendrá atención de Dios? Sé justo.
Está en ti. Tienes la posibilidad, simplemente tienes que esforzarte en ser un hombre, una mujer justa. Deja atrás ese estilo de vida que tenías antes, alejado de Dios, y ahora empieza a vivir de una manera como Dios espera, un hombre y una mujer justos. Y cuando clames, tendrás confianza y tendrás seguridad, Dios contestará tu oración. Porque a veces necesitamos que otros pidan por nosotros. No estoy diciendo que no pidas oración. De hecho, yo pido oración cuando hay algo complicado en mi vida. Y yo busco, si alguien en algún momento necesita oración, les decimos, ¿quieres? Pedimos, sí. Eso no quiere decir que tú no puedes pedir, no, es más, tú tienes que pedir primero, pero que estamos haciendo, apoyando y creyendo juntos, los justos, por la respuesta de Dios. En la casa del justo, por lo tanto, va a haber gran abundancia. Hay una abundancia. Y como hay una abundancia, va a haber una herencia. Hay tanto que va a servir para ti y va a servir para tus generaciones. Hay una herencia. Tus hijos, que vivan en abundancia, que tengan provisión, que tengan la reserva de Dios a su disposición. Es el deseo de Dios. Y Dios quiere bendecirte a ti, que tú tengas ese acceso a esa reserva, y no nada más tú, también tu descendencia, tu siguiente generación, tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Es un deseo de Dios, es un anhelo de Dios. Y hay promesa de parte de Dios. Pero para que esa promesa se cumpla, y aquí es donde viene otro punto importante, tenemos también que enseñarles a nuestros hijos que tienen que ser justos. Y esa es nuestra labor ahora. Vivir de una manera justa, enseñarles a vivir de una manera justa, que eres una persona generosa. ¿Quieres que tus hijos sean generosos? Sé tú generoso. Si tus hijos son tacaños es porque tú eres tacaño. Si tus hijos son mentirosos, probablemente alguien en casa está haciendo y está enseñando mentira. Si tus hijos no están viviendo lo que la palabra de Dios dice, tal vez algo no estamos haciendo totalmente bien. Tenemos que analizar y tenemos que trabajar. Porque el deseo, ¿de qué nos sirve vivir nosotros la bendición? Yo puedo decirles hoy, yo creo que Dios me bendice a mí, bendice a mi esposa, pero yo tengo un deseo que esa bendición descienda hacia mis hijos. Pero hay algo, yo estoy trabajando con ellos, enseñándoles. Ellos tienen que ser ahora su parte y empezar a vivir vidas como mi hijo, como un hombre justo, y mi hija como una mujer justa. Y están creciendo. Y pronto serán adultos. Y pronto tendrán un hogar y una casa. Y entonces, para que esto funcione sobre sus vidas, no es porque yo soy un hombre justo o mi esposa es una mujer justa que ellos van a tener abundancia. No, si ellos no son justos, ellos van a romper ese patrón que Dios quiere establecer en sus vidas. Ellos no pueden vivir creyendo que solamente porque sus papás buscan a Dios, eso por consecuencia les va a traer bendición y ellos no tienen que hacer nada. No, ese es un error. Y eso es algo que tenemos que trabajar los papás. Y si tú eres padre de familia y si no estás trabajando en que tu hijo, que tu hija sea un hombre o una mujer justa, estás errando el camino. Porque un día tú no vas a estar y la herencia se va a perder. Porque a lo mejor sí les vas a dar algo. Y no estoy hablando del bien, estoy hablando de la herencia del justo, que es un buen nombre, que es una buena fama, que es todas las características que hemos visto. Pero si ellos no aprendieron a ser hombres o mujeres justas, entonces ¿sabes qué va a pasar? Se va a perder la bendición.
Y la siguiente generación ya no va a tener ese acceso. Entonces por eso tenemos que trabajar. Papás, trabajen con sus hijos. Hace unos días mi hija estaba muy triste porque estamos trabajando, han estado trabajando, haciendo proyectos de enseñanza para que se les pueda dar un estudio bíblico a los niños en su casa. Y me decía mi hija, papá, solamente hay 10 reproducciones. Y de esas 10 reproducciones, 5 las vimos los que somos del equipo de trabajo. Quiere decir que menos de 5 padres de familia, una comunidad de más de 100 personas, vieron ese video. Y ya no sé cuántos hicieron la clase con los niños. ¿Qué quiere decir? No están buscando que sus hijos sean justos. Y eso es algo que te quiero hablar a ti, papá, mamá. Yo no soy responsable de que tu hijo sea justo. Mi esposa no es responsable de que tus hijos sean justos. Los maestros no son responsables. El responsable delante de Dios eres tu papá, eres tu mamá. El que tiene que ser justo para enseñarles el camino y el que tiene que ser y enseñar a ser justo a tus hijos. Y es trabajo. Y te preocupa mucho que tus hijos sí van a regresar a la escuela. Muchos papás están muy preocupados. Que cuándo van a regresar. Y que si el maestro, preocúpate por la vida de tus hijos. Porque sean justos también. ¿Es importante la escuela? Claro que sí. Pero ¿de qué sirve que vayan a la escuela y sean hombres o mujeres corruptas? Sin integridad, mentirosos, tacaños, que no crean en Dios. ¿De qué sirve? Ah, pero va a ser licenciado, doctor, arquitecto, político. Y vas a estar muy orgulloso de que sea un doctor, un licenciado, un ingeniero. ¿Corrupto? ¿Desleal? ¿Deshonesto? ¿Que va a ser una mujer que va a engañar a su esposo? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? Yo sé que no. Entonces empecemos a trabajar para que sean hombres y mujeres justas. Enseñémosles el camino, dejémosle una herencia y vivamos que ellos sean Dios quiere. Eso terminamos. Hay una reserva que Dios tiene para los justos. Y yo te quiero animar a que mires lo que hay a tu alrededor. Que mires tu comportamiento, tus palabras, tus acciones. Y que entendamos que toda causa trae un efecto. Y para que haya bendición, tiene que haber una condición. La condición es ser. Dios quiere que un justo no sea nunca desamparado y su descendencia y su herencia nunca mendigue pan. Eso es lo que Dios quiere. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo creo que sí. Yo te quiero invitar, por tanto, hoy, a que des los pasos necesarios para comenzar este proceso de transformación. Para que tu generación y las siguientes generaciones recuerden lo que es una persona justa y vivan como personas justas y dejen una herencia inconmovible a sus hijos y a las siguientes generaciones. Para eso yo te quiero animar que hagas lo siguiente. Primero, reconoce a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Invítalo a tu vida. Reconoce que no has vivido cerca de Él y no eres una persona justa. Y dile, Señor, yo no soy justo. Y yo quiero ser un justo. Porque yo no quiero que mi familia esté desamparada, mi vida ni mi familia esté desamparada. Yo me acerco a ti, invítalo a tu vida. Haz una oración, invítalo. Reconoce tus errores, tus faltas, tus necedades.
repasa lo que hemos leído el día de hoy, esas características del justo. Y si ves que hay que trabajar sobre esas áreas, empieza a trabajar. Y es más, pide ayuda. Busca a alguien que te pueda ayudar y dile, oye, fíjate, escuché la conferencia y me falta aquí, me falta acá, ayúdame, apóyame. Y por último, te invito a que medites en tu vida y en tu familia. Dios nos está llamando a ser justos el día de hoy. Dios necesita hombres, mujeres, familias justas. Nuestro país necesita personas justas. Hay demasiada injusticia en esta tierra. Hay demasiados hombres viviendo de maneras injustas en este mundo y en nuestro país. Hoy Dios quiere que tú y yo seamos parte de su equipo. Un equipo de hombres y de mujeres justas, unas familias justas. La decisión está en ti y la decisión está en mí. Trabajemos, seamos justos y preparémonos para ver la reserva de Dios. La reserva de Dios está para los justos. Te invito a que puedas vivirla. Acompáñame con una oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, por lo que hoy me has enseñado y por lo que vas a hacer en mi vida. Señor, ayúdame a ser un hombre, ayúdame a ser una mujer justa. Ayúdame a enseñarle a mis hijos a ser justos. Que esta promesa, que mi vida nunca estará desamparada y mi descendencia no mendigará pan, se haga una realidad. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, familia. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana, la nueva edición de Nueva Vida en Casa. Dios les bendiga.